Bien, buenas tardes, estimada Latinoamérica. Hoy tenemos el gusto de presentar al conferencista Armando Jiménez Rodríguez con la ponencia Indicadores de Gestión, Herramientas para el Éxito Empresarial. Armando Jiménez es profesional en el área de las ciencias económicas y administrativas, con experiencia en diseño y análisis de indicadores de gestión, planificación estratégica, planificación de presupuesto, diseño, ejecución y control. Además, tiene mucha experiencia en todo lo que es el tema formativo y de gestión empresarial. ¿Qué vamos a ver en esta ponencia? Vamos a ver el tema de por qué esos indicadores de gestión han cobrado mucha importancia en las organizaciones modernas, porque realmente se han hecho imprescindibles y crean una cultura de orientación en cuanto a los posibles niveles de la actividad de la empresa. En la ponencia se abordarán los aspectos conceptuales y metodológicos a los fines de crear indicadores de gestión que permitan la correcta toma de decisiones empresariales de acuerdo a la necesidad de cada empresa. Bien, dicho esto, le cedo la palabra al conferencista Armando Jiménez. Estoy seguro que nos va a deleitar con su ponencia. Bien, Armando, puedes comenzar. Muchísimas gracias y buenas tardes para toda América Latina. Agradezco la oportunidad brindada por la Universidad Benito Juárez. Bien, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a presentar una ponencia que tiene como objetivo fundamental hablar sobre los aspectos de los indicadores de gestión, donde se abordarán los aspectos conceptuales, los aspectos metodológicos de los indicadores de gestión. También veremos la parte de evaluación de indicadores y, por supuesto, algunos resultados, algunos ejemplos interesantes para poder aplicar los conocimientos de los temas 1, 2 y 3. Vamos a hablar un poco sobre los aspectos conceptuales de los indicadores de gestión y debo señalar lo que ha sido el cambio de paradigma de la nueva cultura empresarial. Tenemos una cultura empresarial internacional, globalizada, que ha variado como característica finisecular de los años 80 y a inicio del siglo XXI, es decir, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, donde hemos pasado de una producción en masa, es decir, economías de escala y de aglomeración, a lo que hoy se conoce como una producción flexible, economías gama y de especialización. Hemos pasado también de una producción intensiva en energía y en materias primas a una producción intensiva en información, en materia gris, en conocimiento. Pasamos también de una optimización como rutina principal, también llamada One Best Way, a un cambio técnico como rutina principal, es decir, a una mejora continua. De organizaciones piramidales compartimentadas, perfectamente verticales desde el punto de vista de mando gerencial, a organizaciones en redes mucho más flexibles, mucho más horizontales. Y de personal como costo, hemos pasado al personal como capital humano. Anteriormente el personal era visto como relaciones cogitivas, relaciones suma cero. Y hemos pasado hoy en día a un personal de capital humano que son socios técnicos y que la relación ya es suma positiva. Esto es importante para poder entender un poco más adelante la importancia que han tenido los indicadores de gestión en las empresas que cada vez están más globalizadas y en una economía nacional, incluso internacional, mucho más globalizante y globalizada. En este orden de ideas debemos señalar también que dentro de los aspectos conceptuales de los indicadores de gestión partimos de lo que es la teoría general de sistemas, donde la cibernética también, el desarrollo de las telecomunicaciones, ha jugado un papel fundamental y donde la administración también ha jugado un papel fundamental. Y que estos tres factores, la teoría general de sistemas, la cibernética, telecomunicaciones y la parte administrativa, hemos tenido o nos ha brindado un enfoque sistémico de la organización, un control integral de la gestión y que esto ha llevado a indicadores de gestión. Imagínense ustedes que hoy en día, más que nunca, nosotros tenemos empresas mundiales, empresas pueden ser regionales, mundiales, y que hoy en día es fundamental poder manejar la planificación estratégica a través de los indicadores de gestión. Muchos de ustedes pueden pensar que los indicadores de gestión implican fórmulas matemáticas muy complicadas, que tal vez necesita un cálculo cuantitativo extremadamente difícil, y les voy a demostrar por mi experiencia de que puede ser mucho más sencillo de lo que nos imaginamos y que además nos sirven para poder tomar las decisiones correctas desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista, por supuesto, institucional. Vemos, por ejemplo, que las funciones básicas de la administración son la planeación, la organización, la dirección y el control. Estos son
4 funciones fundamentales para una buena administración de una empresa. Se necesita la planificación, se necesita la organización, una dirección correcta y un control que se puede ejercer a través, obviamente, de los indicadores de gestión, sin que control implique algo totalmente coercitivo, sino también control puede servir también para generar mejoras dentro de decisiones o tomas. Quería explicarles la vinculación existente entre las necesidades personales que están en el lado izquierdo de la presentación y las necesidades organizacionales. Estamos hablando del lado izquierdo de las necesidades de Maslow y en el lado derecho es una extrapolación que realizo para las necesidades organizacionales. Dentro de las necesidades físicas podemos encontrar, obviamente, las necesidades físicas, seguridad, las necesidades sociales, autoestima y autorrealización. Vamos a ver en el lado derecho las necesidades organizacionales, obviamente demanda, recursos, dirección, eficiencia y eficacia, que son 2 aspectos importantes que vamos a abordar un poco más adelante. Por supuesto, como ustedes conocen, desde la pirámide de Maslow, las necesidades más básicas son las que están abajo, las necesidades menos básicas están arriba, ¿no? Esto es importante porque esto ha generado, insisto, que ha habido un cambio en las necesidades organizacionales empresariales en el mundo de hoy. Vamos a hablar un poco de los aspectos conceptuales de los indicadores. Vamos a ver qué es la definición de un indicador. Un indicador es una relación entre las variables cuantitativas o cualitativas y que por medio de esta permite analizar y estudiar la situación y las tendencias de cambio generadas por un fenómeno determinado respecto a unos objetivos y metas previstas o ya indicadas. En pocas palabras, un indicador de gestión puede ser variables cuantitativas, cualitativas, que yo voy a utilizar para poder medir, para poder lograr objetivos, para poder lograr planes de gestión, resultados en los planes de gestión y obviamente lograr objetivos, estrategias planteados por las empresas. En este orden de ideas, los indicadores de gestión son ante todo información, es decir, agregan valor, no son solo datos, sino que también agregan valor a una gestión empresarial. Siendo información, los indicadores de gestión obviamente deben tener los atributos de la información, tanto en forma individual como cuando se presentan agrupados, y vamos a tener unos ejemplos más adelante de presentar indicadores individuales y presentar indicadores agrupados. ¿Cuáles son los paradigmas de referencia de los indicadores de gestión? Bueno, en los años que tengo de mi experiencia como asesor empresarial, siempre he escuchado cosas como que la medición precede al castigo, porque las personas creen que al elaborar indicadores de gestión, pues obviamente lo están haciendo para poder castigar, para poder, digamos, de una u otra forma medir o exigir algo. Eso no necesariamente es así. Otro aspecto es que no hay tiempo para medir. Esto tampoco es del todo cierto. Medir es sumamente difícil. Esto tampoco es cierto. A veces obviamos que con coeficientes o con fórmulas muy sencillas podemos tener resultados interesantes. Hay cosas imposibles de medir. Eso tampoco es cierto. Y es más costoso medir que hacer. Esto no es correcto. Y les voy a demostrar más adelante por qué. Vamos a ver también los parámetros, los indicadores y las variables. ¿Qué son parámetros? Son aspectos a evaluar. Evaluar en un enfoque sistémico, como habíamos señalado anteriormente, que es el enfoque de la administración, la cibernética y la teoría general de sistemas. Entonces, por ejemplo, un parámetro son los efectos, el impacto, la eficacia, la economía, en costos, en materia prima, etc. Indicadores son referencias numéricas que relacionan variables, demuestra el desempeño con relación a uno de los parámetros que podamos establecer. Y variables son representaciones cuantitativas de una característica. Puede ser matrícula, ingresos, entre otros, productividad, entre otros. ¿Cuáles son? Les había indicado anteriormente cuando vimos la pirámide de las necesidades organizacionales de Maslow y lo traspolamos hacia las empresas. El término de eficiencia, eficacia y efectividad. Eficiencia es el aprovechamiento de los recursos. La eficacia es la satisfacción del cliente a través de los productos o servicios. Y la efectividad es la suma de la eficiencia más la eficacia, es decir, es la satisfacción del cliente con la óptima utilización de los recursos. Y esto es sumamente importante. Por eso allí van a tener en la presentación un recordatorio de estos términos con sus definiciones. Pueden ver también lo que vamos a ver a continuación, que son los indicadores de gestión que aportan información y por ello deben poseer atributos de la información. ¿Cuáles son esos atributos de la información? La exactitud deben ser exactos, lo más exactos posibles para no errar, en la interpretación de los indicadores.
deben tener forma, deben tener frecuencia, temporalidad, origen, extensión, relevancia, integridad y oportunidad. Los vamos a ver cada uno de ellos a continuación. Exactitud. La información debe representar la situación o estado tal cual es, como realmente es. ¿Para qué? Para tomar decisiones correctas, para poder tomar, digamos, las decisiones las decisiones sí, más correctas para resolver temas que se nos puedan presentar. La forma, la presentación de la información puede ser cuantitativa, cualitativa, numérica, gráfica. Hoy en día a nivel de gráfico se utilizan mucho los tableros dashboard a través de Excel, 2007 en adelante, donde ustedes pueden hacer sus representaciones gráficas bien interesantes, van actualizando los datos y automáticamente las gráficas se van utilizando, se van actualizando. Puede ser también impresa, visualizada, resumida, detallada, como ustedes quieran. Depende de necesidades y habilidades de quien las recibe y las procesa. La frecuencia, que es la medida de cuán a menudo se requiere, se recaba, se produce o se analiza esta información o estos indicadores de gestión. De acuerdo a la especificidad de la organización, pueden ser semanales, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. También es importante indicarles otros aspectos, dentro de los aspectos conceptuales de los indicadores de gestión, la extensión, que se refiere al alcance en términos de cobertura del área de interés, tiene que ver con la brevedad requerida según el tópico de que se trate. La calidad de la información no es directamente proporcional con su extensión. Esto se utiliza más que todo cuando elaboramos estudios de mercado, que a veces se busca extender mucho la información y a veces algunos resultados tienden a distorsionar lo que estamos buscando. La fuente puede originarse dentro o fuera de la organización. Lo fundamental es que la fuente que la genera sea una fuente fidedigna o una fuente primaria, de primera mano. Eso es importante. Y la temporalidad, la información puede presentar características del pasado, de los sucesos actuales o de las actividades o sucesos futuros. La relevancia. Relevancia es la información que es relevante, es decir, si es necesaria para una situación particular. La integridad se refiere a una información completa que proporciona al usuario el panorama integral de lo que se necesita saber acerca de la situación determinada. Y la oportunidad, que también es importante, una información debe estar disponible y actualizada cuando se necesite, porque hoy en día en un mundo tan cambiante es fundamental tener datos bien actualizados. Vamos a ver algunos patrones de especificación de los indicadores de gestión. Y esto es sumamente importante porque esto se lo voy a aplicar en el último módulo y es fundamental para que ustedes aprendan a elaborar sus propios indicadores de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. La composición está a su vez integrado por 4 aspectos fundamentales, que son el nombre, las unidades, la forma de cálculo y el glosario. La vigencia, se pueden ser temporales o permanentes, los niveles de generación y de utilización y el valor agregado que me genera ese indicador. Les voy a explicar un poco más adelante todo esto en detalle. Fíjense ustedes qué importante es que también tenemos tipos de indicadores de gestión. Los tipos de indicadores de gestión pueden ser financieros, no financieros, hay de otro estilo, hay de otros tipos, sin embargo yo lo vinculé hacia el área financiera y no financiera. Tenemos internos o externos. Dentro de los internos podemos tener rentabilidad, flujo de caja, costo de procesos. Externos podemos tener costo de competencia, costo de proveedores. Dentro de los no financieros, como ejemplo, en la parte interna podemos tener los estratégicos, los operativos. Los estratégicos pueden estar compuestos por productividad, flexibilidad. Los operativos por la calidad de la entrega. Y el mercado de competencia puede tener la participación absoluta y relativa y el benchmarking, que como ustedes saben es el proceso de comparación de una empresa o grupo de empresas con el resto de sus competidores en base a unas variables perfectamente identificadas, ¿no? Puede ser tecnología, precios, promoción, costos, etc. ¿Cuáles son los beneficios fundamentales de los indicadores de gestión? En primer lugar, la reducción de la incertidumbre. Hoy, más que nunca, en el ámbito empresarial es fundamental reducir la incertidumbre financiera, económica, reducir los riesgos que son fundamentales para poder tener presencia internacional, poder competir en mercados nacionales e internacionales en un mundo cada vez más globalizado y globalizante. Tenemos también como un beneficio fundamental de los indicadores de gestión la reducción de la subjetividad, que es fundamental. A veces dentro de una empresa tenemos
una percepción y esa percepción no es la más adecuada. Me ha tocado como consultor empresarial escuchar a muchos presidentes, directores generales de compañías que tienen una percepción sobre, por ejemplo, una mano de obra o, por ejemplo, sobre una gerencia media, sobre determinada variable, y resulta que cuando se elaboran los indicadores de gestión se llevan las grandes sorpresas y se dan cuenta que su percepción estaba errada. No podemos tomar decisiones en base a percepciones, debemos tomar decisiones en base a indicadores de gestión. Ese es el éxito hoy en día de las empresas y de las empresas que buscan mercados internacionales, que buscan cada vez ampliar más sus mercados locales o nacionales y que son exitosas en el ámbito donde se desarrollan. El incremento de la efectividad, que es fundamental. Recuerden que efectividad también está relacionado con eficacia y con productividad, y el bienestar de los trabajadores, porque permite que la mano de obra, que el trabajador sepa sobre lo que se está midiendo en base a una planificación estratégica de la empresa. Entonces, así el trabajador puede estar acorde con los objetivos y el plan de la empresa y compartir objetivos en común, que en definitiva es lo fundamental dentro de una relación suma variable. Vamos a poder ver también a continuación la composición de los indicadores, que es fundamental, que es la forma de cálculo, el nombre y las unidades o glosarios. ¿Ok? Esta es la composición de los indicadores de gestión. Nombre es la identificación y la diferenciación de un indicador, es el nombre que le doy. Puede ser un índice general de gestión de ventas, puede ser un índice de efectividad de ventas, puede ser un índice de productividad, puede ser un índice de competitividad. Podemos realizar N cantidad de indicadores, pero el nombre que le vamos a dar, y la forma de cálculo debe ser clara. Al tratarse de un indicador cuantitativo, se debe tener en cuenta la fórmula matemática que se va a emplear para el cálculo de su valor, y esto implica la identificación exacta de los factores y de todo lo que va a incidir para poder medir efectividad, competitividad o cualquier otro valor o mejor dicho, indicador que deseamos realizar. Las unidades, que es la manera como se expresa, puede ser porcentaje, bolívares, dólares, pesos, N cantidad de monedas, ¿ok? Es fundamental tener claro cómo se va a expresar este indicador. Puede ser incluso números índices. Recuerden que los números índices dependen del número de índice que sea. Mientras más cercano a 0 puede ser favorable, y mientras más cercano a 100 puede ser desfavorable, depende del índice que estemos trabajando. Ejemplo, el número de índice puede ser el índice de relación neta de intercambio, ¿ok? Que es exportaciones, valor de exportaciones entre importaciones. Mientras más se acerque a 100 o supera a 100 es favorable, y mientras inferior a 100 es desfavorable. Esto es solo un ejemplo. Y en manera de glosario, el indicador debe contener anexados los términos que especifican de manera exacta los factores que se relacionan en el cálculo de este indicador. Glosario, un ejemplo de indicadores de gestión. Vamos a analizar ahorita un indicador de eficiencia mensual de ventas. Es un simple ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, vamos a definir el indicador. ¿Qué quiere decir un indicador de eficacia mensual en ventas? Mide porcentualmente, ya le estamos colocando las unidades, la eficacia del vendedor, estamos colocando la variable, relacionando el total de clientes que efectúan la compra con el total de clientes que visitó durante un mes determinado. Estamos colocando ya la temporalidad, el tiempo que habíamos señalado anteriormente. Entonces, definimos qué es el total de clientes que compraron, la cantidad total de clientes que realmente efectuaron la compra del producto durante el mes determinado. Y el total de clientes visitados obviamente corresponde al total de clientes en el mes objeto de análisis. Veamos un ejemplo sencillo, una fórmula matemática que no es complicada, y decimos la eficacia mensual de ventas es el total de clientes que visitó ese vendedor dentro del total de clientes que compraron por 100. La unidad porcentaje, tenemos un glosario porque ya habíamos definido lo que implica la eficacia mensual en ventas, el total de clientes visitados y el total de clientes que compraron. El nombre del indicador implica la eficacia mensual en ventas y tenemos la fórmula. Y la unidad es porcentaje. Veamos lo siguiente. Supongamos entonces que un vendedor, ahí quedamos. Entonces, bueno, supongamos un ejemplo muy sencillo. Supongamos que un vendedor en el mes de febrero del 2016 logró que 35 clientes compraran un artículo en cuestión y realizó 85 visitas. Esto es un ejemplo sencillo. Entonces tenemos eficacia mensual en ventas, 35, que fueron las ventas efectivas que realizó el vendedor, entre 85,
que fue las visitas totales que realizó el vendedor por 100, nos da un 48.18%. Eso quiere decir que el vendedor realiza, de cada 100 visitas, logra vender 48.18 artículos. Y o debe visitar en promedio 2.43 veces para realizar una compra, que es 100 entre 41.18. A cada cliente para convencerlo, obviamente, de efectuar una compra. Esto es solo uno de los ejemplos de los indicadores que podemos realizar, que más adelante los vamos a ver. Y en el ejemplo que les voy a presentar ya al final, verán algunas características importantes de los años que he tenido como consultor, de que no todo el tiempo las percepciones son correctas, como les señalé anteriormente. Vamos a ver ahora la vigencia de indicadores de gestión. Los indicadores de gestión pueden ser temporales o permanentes. Los temporales, cuando su validez tiene un lapso finito, es decir, para poder determinar algo. Les voy a indicar, por ejemplo, la industria de fábricas de trajes de baño. Ellos tienen indicadores por los de las temporadas que existan en los diferentes países, sobre todo en el área del verano. Incluso la industria como tal textil, pero de moda, también utilizan muchos indicadores temporales, porque recuerden ustedes que ellos, de acuerdo a cada país, tienen lanzamientos, etcétera. Esto puede ser tan solo uno de los ejemplos. Y las permanentes, que son indicadores que se asocian a variables o factores que están presentes siempre en la organización, que se asocian por lo regular a procesos. Este es fundamental. Las empresas de alta tecnología hoy en día deben tener indicadores permanentes. Siempre les he hablado a mis estudiantes de pre y posgrado sobre, por ejemplo, lo cambiante que puede ser el mundo de la tecnología. Y al ser cambiante el mundo de la tecnología, eso trae como consecuencia que nosotros tenemos que tener indicadores permanentes. Si no, pregúntenle a la gente de BlackBerry si no era necesario indicadores permanentes para poder medir la competencia y realizar benchmarking con la competencia. Vamos ahora a un aspecto fundamental, que son los aspectos metodológicos de los indicadores de gestión. Fíjense, aquí nosotros vamos a analizar estos 9 factores, que son los aspectos metodológicos de los indicadores de gestión. Aquí ya empiezo a introducir de un orden de cómo vamos a elaborar nosotros un indicador. ¿Cuál es el primer paso? Contar con objetivos y estrategias. ¿Cuál es el segundo paso? Identificar los factores claves de éxito. El tercero es definir los indicadores claves de éxito, de los factores claves de éxito. El cuarto sería determinar estatus, umbral y rango de gestión. El quinto, diseñar la medición. El sexto, determinar y asignar recursos. El séptimo sería medir y ajustar. El octavo sería estandarizar y formalizar. Y el noveno es la mejora continua. Vamos a analizar cada uno de ellos. Contar con objetivos y estrategias es fundamental. Contar con objetivos claros. Las empresas tienen que tener objetivos claros, precisos, cuantificados y tener establecida la o las estrategias que se emplearán para el logro de objetivos. Ellos indican el punto de llegada, las características del resultado de que se espera. El segundo, identificar factores críticos de éxito, es aquel aspecto que es necesario mantener bajo control, para lograr el éxito de la gestión. Estos factores críticos y genéricos de éxito nos van a permitir aspectos importantes como realizar un control integral de la gestión, en la medida que no solamente se orientan a los resultados, sino también a la manera de cómo los resultados se van a lograr. Recuerden ustedes que nosotros hemos hablado de que la nueva cultura empresarial se refiere a unas relaciones suma variable con los empleados, con los equipos, que ya son socios técnicos, equipos técnicos, y que el conocimiento es una de las bases fundamentales para poder competir en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. Identificar los factores críticos de éxito, podemos hablar de la efectividad, y decimos que la efectividad, como habíamos señalado, depende de la eficacia y la eficiencia. La productividad tiene que ver con la eficiencia y la eficacia. Y dentro de la eficacia podemos hablar hoy en día, en el ámbito empresarial, de la calidad, de la satisfacción al cliente, del resultado, y la eficiencia tiene que ver con los tiempos de los procesos, los costos operativos y los desperdicios y utilización de desperdicios. ¿Ok? Un tercer, aspecto metodológico de los indicadores de gestión es establecer indicadores para cada factor crítico de éxito. Hemos identificado los factores críticos de éxito asociados a lo que puede ser la eficacia, la eficiencia, la productividad, entre otros.
es necesario establecer unos indicadores. Entonces, fíjense, el identificar los factores críticos de éxito como factor número 2. Vamos a analizar el factor número 3, que sería la parte de establecer indicadores para cada factor crítico de éxito. Habíamos colocado, por ejemplo, un índice de efectividad que puede ser, se propone con un ejemplo con respecto al factor de eficacia en cuanto a la aprobación de pruebas, por ejemplo, total de personas que aprobaron entre total de personas capacitadas por 100. Esto te da más o menos mejor dicho, una efectividad en torno a un indicador sobre efectividad de conocimiento transmitido. Vemos también como dentro de los aspectos metodológicos de los indicadores de gestión, determinar para cada indicador lo que es el estado, umbral y rango de gestión. El estado fundamental, el umbral y el rango de gestión es fundamental. Ya les voy a explicar cada uno de ellos. Como un cuarto factor fundamental está el estado del indicador, que corresponde al valor inicial o actual del indicador. En algunos casos no existe la información necesaria para calcular el valor inicial o actual del indicador. Eso va a pasar mucho en empresas, sobre todo hoy en día que estamos hablando de empresas de emprendedurismo, empresas donde los mismos jóvenes están trabajando mucho la parte de iniciativa propia, ser empresarios y continuar, trabajar en la parte de emprendedurismo. Es fundamental que toda persona que inicie en un proceso de emprendedurismo sepa que es esencial manejar los indicadores de gestión. Puede ser que no existan indicadores de gestión, váyanlos creando, les voy a enseñar en el módulo 3 cómo los vamos a poder realizar. ¿Okay? Entonces, el estado es el valor inicial o actual del indicador. En algunos casos no existe información necesaria, pero es importante buscarla o generarla, ¿ok? Porque de una u otra forma va a ser fundamental. El umbral se refiere al valor del indicador que se requiere para lograr o mantener, y el rango, nivel mínimo, nivel máximo del indicador que se puede tomar en aras de poder establecer más o menos cuál es mi estado ideal. En este gráfico sencillo está la parte justamente de umbral, estado, umbral y rango de gestión. Ustedes ven aceptable, satisfactorio, sobresaliente y máximo, que es digamos, una clasificación que hicimos para poder darles el ejemplo. Tienen mínimo, que es alarma, tienen aceptable, satisfactorio y sobresaliente, que sería la parte autonómica, y el máximo, que sería el óptimo. Esto es simplemente para que puedan ver de una manera más sencilla, más práctica, la parte de umbral, estado, umbral y rango de gestión, lo cual vamos a aplicar en el último módulo de esta conferencia. Diseñar la medición consiste en determinar fuentes de información, frecuencia de medición, presentación de la información, asignación de responsables de lo que sería la recolección, tabulación, análisis y presentación de la información. Esto es sumamente importante. Para usted poder medir un indicador de gestión, tiene que estar claro quiénes son los responsables de la recolección, de la tabulación, el análisis y, por supuesto, cada cuánto tiempo va a ser la presentación del indicador de gestión. Que un factor fundamental dentro de los aspectos metodológicos de los indicadores de gestión es, obviamente, medir, probar y ajustar el sistema de indicadores de gestión. La pertenencia al indicador es fundamental. Los valores y rangos establecidos, las fuentes de información seleccionadas, la presentación de la información, la frecuencia de la información y el destinatario de la información. Esto es fundamental, porque la pertenencia al indicador es el que me va a decir realmente si estoy elaborando un indicador que me sirve o no. La fuente de información es fundamental, principalmente trabajar con fuentes de información primaria, que es lo más fidedigno. La presentación de la información, cada cuánto tiempo lo vamos a hacer y qué tipo de presentación vamos a hacer. Hoy en día, por lo general, se hace presentación ejecutiva a través de PowerPoint, Lightshare, otros tantos programas que hay. La frecuencia de la información, si es mensual, diaria, semanal, trimestral, quincenal, etcétera. Y el destinatario de la información es a quién va esa información: junta directiva, gerencia media, gerencia menor, etcétera. Estandarizar y formalizar consiste en el proceso de especificación completa y documentación y divulgación e inclusión de lo que son los sistemas de operación de negocio de los indicadores de gestión. Es durante esta fase que se desarrollan y quedan en limpio lo que serían las cartillas o manuales de indicadores de gestión de las empresas, que es fundamental hacerlo, y mantener y mejorar continuamente. Los indicadores tienen que mantenerse y mejorar continuamente, si no, no tienen ningún tipo de sentido y tienen que actualizarse permanentemente. Aquí ustedes van a poder ver algunos ejemplos que quiero
Les voy a dejar que están en la presentación para que tengan ejemplos que pueden ser muy sencillos, indicadores de gestión. Si usted quiere medir, por ejemplo, abastecimiento, tiene el indicador, tiene la definición, tiene la fórmula y tiene el impacto o comentario del indicador para que sea mucho más fácil, incluso para que alguno de ustedes, si desea tener algún tipo de este tipo de indicadores, les sirva para su ámbito laboral. Tenemos, por ejemplo, calidad de los pedidos generados, número y porcentaje de pedidos de compra generadas sin retraso o sin necesidad de información adicional. La fórmula es productos generados sin problemas entre total por 100. Obviamente, mientras más se acerque a 100 es peor. Y, mientras más se acerque a 100 es peor exactamente. Y como pueden ver, dentro del impacto o comentario del indicador, ven que existe corte de los problemas inherentes a la generación errática de pedidos, como costos de lanzamiento de pedidos rectificadores, esfuerzo de personal en compras para identificar y resolver problemas, etc. Después tienen otro indicador recibida, que es número y porcentaje de pedidos que no cumplen con las especificaciones de calidad y servicios definidas con desglose por proveedor, y tienen pedidos rechazados entre total de órdenes de compra recibidas por 100, simplemente en porcentaje, y obviamente el comentario es costos de recibir pedidos sin cumplir las especificaciones de calidad de servicio, como costos de retorno, costos de volver a realizar pedidos, retrasos en la producción, entre otros. Después tenemos, por ejemplo, el nivel de cumplimiento de proveedores, que consiste en calcular el nivel de efectividad en las entregas de mercancía a los proveedores en la bodega de producto terminado. Se puede calcular pedidos recibidos fuera de tiempo entre total de pedidos recibidos por 100, y también es una fórmula muy sencilla que en porcentaje les indica la correlación y que va a identificar el nivel de efectividad. En transporte, por ejemplo, podemos tener indicadores comparativos de transporte, rentabilidad versus gastos. Entonces, lo definimos como medir el costo unitario de transportar una unidad respecto al ofrecido por los transportadores externos, costo de transporte propio por unidad entre el costo de contratar transporte por unidad por 100, y sirve para tomar la decisión acerca de contratar el transporte de mercancía o asumir la distribución directa del mismo. Este es un indicador bien interesante que pueden aplicar también para sus empresas o incluso sus iniciativas de emprendedurismo. Nivel de utilización de los camiones. ¿Cuál es la descripción? Consiste en determinar la capacidad real de los camiones respecto a su capacidad instalada en volumen y peso, y es simplemente la capacidad real utilizada, que puede ser en toneladas métricas, etcétera, entre la capacidad real del camión, kilogramos, toneladas métricas, etcétera, y el comentario que sirve para conocer el nivel de utilización real de los camiones y así poder determinar la necesidad de optimizar la capacidad instalada, que es muy importante, y o evaluar la necesidad de contratar transporte en aras de minimizar costos, ¿no? Inventario es otro ejemplo interesante, índice de rotación de mercancías, que se utiliza mucho, que la descripción es proporcionar entre las ventas, proporción entre las ventas y las existencias promedio, serían las ventas acumuladas entre el inventario promedio por 100. Entonces, ¿cuál es el comentario? Bueno, las políticas de inventario en general deben mantener un elevado índice de rotación, por eso se requiere diseñar políticas muy pequeñas. Para poder trabajar con este principio es fundamental mantener una excelente comunicación entre cliente y proveedor. Tenemos también que índice de duración de mercancías, que es inventario final por 30 días, entre ventas promedio por 100, y dentro de la descripción es la proporción entre el inventario final y las ventas promedio del último periodo, indica cuántas veces dura el inventario que se tiene, y el impacto es que los altos niveles de este indicador muestran demasiados recursos empleados en inventarios, una materialización corriendo con el riesgo de ser perdido o sufrir licencia. Esto es importante también para empresas que utilicen este tipo de indicadores o que necesiten medir inventario. Exactitud del inventario se determina midiendo el costo de las referencias que en promedio presentan irregularidades con respecto al inventario lógico, valorizado cuando se realiza el inventario físico. Es decir, es el valor de diferencia, pueden ser en dólares, bolívares, pesos, entre valor del total de inventario por 100, y se toma la diferencia en costos del inventario teórico versus el físico inventariado. Esto es importante porque sirve para determinar
el nivel de confiabilidad en un determinado centro de distribución. Empresas que tengan centro de distribución pueden utilizar este tipo de indicadores. Se puede hacer también para exactitud en el número de referencias y unidades almacenadas. También tenemos servicio al cliente, nivel de cumplimiento de entregas a clientes, ¿no? Que consiste en calcular porcentaje real de las entregas oportunas y efectivas a clientes, total de pedidos no entregados a tiempo, entre total de pedidos despachados, lo pueden multiplicar por 100 y les da porcentaje. Si no, lo multiplican por 100 mientras más cercano a 1 o inferior a 1 y tienen los resultados. Sirve para controlar los errores que se presentan en la empresa y que no permiten entregar pedidos a los clientes. Sin duda, esta es una situación que impacta fuertemente el servicio al cliente y el recaudo de la cartera. La calidad de facturación, número de porcentajes de facturas con error por cliente y agregación de los mismos, facturas emitidas con errores dentro del total de facturas emitidas, por 100 también lo pueden calcular, y ahí tienen una generación de retrasos de cobro e imagen del mal servicio del cliente. Bueno, estos son algunos de los indicadores que creo son fundamentales para que ustedes puedan revisarlo y emplearlo, ¿ok? Tienen también causales de notas de crédito, que son total de notas de crédito entre total de facturas generadas, también lo pueden multiplicar por 100 y tienen allí todas las que sirven para controlar los errores que se presentan en una empresa, ¿no? Vamos a aplicar ahora los indicadores de gestión por el tiempo y les voy a colocar un ejemplo interesante. Yo fui durante 9 años asesor de un laboratorio multinacional, de un prestigioso realmente laboratorio farmacéutico multinacional, y que se asesoró en el desarrollo de lo que fueron los indicadores para una labor de su fuerza de ventas. Puede tratar un caso típico que se da cuando existe un grupo de trabajo con una labor específica. Tal es el caso, por ejemplo, de un grupo de personas que se dedican a vender bienes o servicios, en este caso productos farmacéuticos. Vamos a especificar los siguientes supuestos para el desarrollo del ejemplo, que ya es la aplicación de los indicadores de gestión. Se trabajan 8 horas diarias, 5 días a la semana, esto es importante. Cada vendedor tiene capacidad para realizar 12 visitas diarias, es decir, 60 visitas semanales. Se tiene establecido que de las 12 visitas se obtengan 10 ventas, sin una efectividad alta, y se esperan 50 ventas semanales por vendedor. Cada visita tiene un costo de 9.000 bolívares, puede ser dólares, etcétera. Realmente ya el bolívar no tiene intercambio internacional, pero lo hice así en su momento y quería explicarles un poco, ¿no? Cada artículo vendido, suponiendo que se trata de uno solo, tiene un precio de venta de 15, pueden ser dólares incluso, y el grupo está compuesto por 5 vendedores. Vamos a ver esto. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito? Vamos a definir entonces los factores claves de éxito. Vamos a definir como valor mínimo 90% del umbral, el valor aceptable un 95% del umbral, el valor satisfactorio un 100% del umbral, el valor sobresaliente 105% y el máximo 120%. Esto responde, por supuesto, tiene que responder, por supuesto, a políticas definidas por la empresa. Aquí les estoy colocando un umbral para que estemos claros en el ejercicio que vamos a realizar. Eficacia, ¿cómo vamos a medir eficacia? Ventas realizadas por semana del vendedor entre visitas realizadas por semana por 100. Ahí tienen la fórmula y además tienen en el número 1 la definición del indicador. Por eso es importante la metodología que les señalé en los módulos anteriores. Mide el grado porcentual de cumplimiento o de cada vendedor y del grupo en general con respecto a la cantidad semanal en ventas programadas. Tienen la meta semanal por vendedor, 50 ventas entre 60 visitas, eso da una eficacia del 83.33%. Vean eficiencia, la definimos para tener un orden en lo que estamos haciendo, y es la metodología correcta. Mide el grado porcentual de cumplimiento de cada vendedor y del grupo en general con respecto a la cantidad semanal de visitas programadas. ¿Cuál es la fórmula? Fíjense que son fórmulas sencillas. Visitas realizadas por semana, entre visitas realizadas por semana, entre visitas esperadas por semana por 100, meta semanal del vendedor, como habíamos definido anteriormente, es de 60 visitas, realizó 60, quiere decir que tuvo una eficiencia en visitas del 100%.
Efectividad. Ven perfectamente la definición, mide porcentualmente la relación entre eficacia y eficiencia. La efectividad es eficacia por eficiencia entre 100. Esa es la fórmula. Entonces multiplicamos la eficacia por la eficiencia y automáticamente nos da una efectividad del 83.33%. Hasta ahora los resultados resultan ser maravillosos. Cuarto resultado, mide el total de ventas logradas por cada vendedor y por cada grupo. Tenemos las ventas realizadas por semana y la meta semanal por vendedor, son 50 ventas por semana. Vamos a hablar ahora de un quinto indicador, productividad. ¿Cómo definimos productividad? La relación entre las ventas realizadas por hora vendedor. Es una medida de productividad parcial aplicable a cualquier otro recurso. Tenemos total de ventas realizadas por semana, vendedor por horas trabajadas por semana, y eso es igual a ventas realizadas por hora vendedor. Aplicando la fórmula, que son las 50 ventas que realizó por un solo vendedor y las 40 horas trabajadas a la semana, nos da una productividad de 1.5 ventas hora vendedor. Interesante. Productividad puede ser en cualquier tipo de moneda, ahí está en bolívares, pero puede ser en cualquier tipo de moneda, dólares, pesos, etc. Mide la relación entre las ventas realizadas por el vendedor y el costo total de las visitas realizadas. Es una medida interesante de productividad parcial aplicable a cualquier otro recurso, ¿ok? Ustedes tienen el total de ventas por el precio de cada venta, total de visitas por el costo de cada visita. Simplemente aplicamos la fórmula y nos da la productividad en bolívares de 1.38. Después realizamos algo interesante. Después realizamos algo sumamente interesante, que es la aplicación de los indicadores de gestión. Noten ustedes que ustedes tienen allí un cuadro de resultados. Esto es sumamente importante cuando ustedes vayan a aplicar los indicadores. Ese cuadro de resultados tiene las variables que nosotros hicimos con indicadores. Fíjense que los indicadores que realizamos son coeficientes, no son fórmulas matemáticas muy complejas, pero nos sirven para poder determinar comportamientos. Tenemos visitas, eficacia, eficiencia, efectividad, resultados, productividad y productividad en moneda, bolívares, dólares, lo que quieran. Tenemos la cantidad de vendedores y los resultados por grupo. Determinamos los recursos, no se requieren recursos adicionales para el desarrollo de la medición y vamos a medir y vamos a ajustar. Fíjense ustedes, este fue el resultado de los 5 vendedores. Si ustedes revisan, ok, en visitas 45, 35, 65, 70 y 65 nos da un total de 270 por grupo. En ventas nos da 208, en eficacia nos da una eficacia en promedio del grupo de 77, la eficiencia de 90, la efectividad de 69.3, resultado 208, la productividad 1.04 y la productividad en bolívares 1.28. Puede ser bolívares como cualquiera. Noten ustedes que cualquiera de los vendedores tiene una productividad superior a 1, es decir, que son productivos. El caso es interesante porque en ese momento esta empresa que mandó a realizar los indicadores pensaba que la fuerza de ventas estaba realizando una extraordinaria labor y que casi no existían aspectos a los cuales se debía, digamos, destacar o trabajar. Resultó, como ustedes pueden ver a continuación, que las visitas que realizaban los vendedores estaban dentro del rango mínimo, que las ventas estaban por debajo de las metas que después estableció la gerencia mayor del laboratorio, que la eficacia estaba aceptable, pero que lo que era la eficiencia y la efectividad estaba por debajo de los umbrales, al igual que el resultado, la productividad porcentaje, pero la productividad en moneda era aceptable. Entonces, en ese momento, esta empresa centró su atención hacia la productividad en el área de monetaria. Es decir, tengo una empresa que me está generando dividendos, pero no me estoy dando cuenta de la eficiencia, de la eficacia, de la efectividad y de la productividad, no solo en moneda, sino también en la productividad desde el punto de vista de indicador. Cuando realizamos este ejemplo, realmente la empresa se dio cuenta de la importancia que tenía la elaboración, el mantenimiento, la continuidad y la aplicación de los indicadores de gestión. Insisto, la empresa era fructífera, en una gran productividad en moneda extranjera, pero realmente tenía deficiencias que atacar desde el punto de vista de las ventas y visitas y atención a los clientes.
Por eso, les coloco como consideración final, ya para finalizar esta parte de presentación, iniciar la fase de preguntas, que al analizar la gestión del grupo con respecto a los rangos establecidos para los indicadores, es fácil notar que el desempeño consolidado, especialmente a través del indicador de efectividad, se encuentra por debajo del valor mínimo establecido, lo cual significa que es necesario realizar ajustes gerenciales desde el punto de vista de la efectividad. Inicialmente era necesario mejorar la eficacia general del grupo a fin de situarla por lo menos entre los valores satisfactorios y sobresalientes. Además, o paralelamente, es indiscutible que es necesario mejorar la eficiencia, la cual se encuentra por debajo del valor mínimo del indicador. Habrá que realizar una nueva programación y una nueva ejecución en el área de las visitas para que el laboratorio sea lo más efectivo posible. Creo que con esto quisiera finalizar diciéndoles que nosotros somos lo que hacemos constantemente, que la excelencia entonces no es otra cosa que un hábito. Aristóteles. Muchas gracias a todos y espero entonces las preguntas que bien me deseen realizar. Bueno, en primer lugar, a todos y cada uno de nuestros asistentes, muchísimas gracias por la paciencia y la comprensión que nos han tenido en el desarrollo de este webinar, que aunque hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, no fueron impedimento para que nos acompañaran y lográramos llevar a feliz término el desarrollo de este webinar. En segundo lugar, a nuestro experto, el doctor Armando Jiménez, muchísimas gracias también por disponer de su tiempo y de tan buena voluntad para compartir estos conocimientos que nos resultan de tanta utilidad en esta tarde para todos y cada uno de los asistentes que tenemos la posibilidad de compartir estos contenidos. Y en tercer lugar, pues me presento formalmente, soy Paulina Leiva Casas, los saludo desde Bogotá, Colombia, y en este momento hacemos apertura oficial del espacio de preguntas. Los invito entonces para que con el icono de la manito puedan levantarla y así yo les iré habilitando los micrófonos para que puedan compartir sus apreciaciones, inquietudes y también las preguntas que quieran pasar a nuestro experto en esta tarde, como también los invito para que vía chat puedan escribir aquellos que por algún motivo pues prefieran que leamos sus preguntas. Iniciamos entonces esta ronda de preguntas habilitando el micrófono a nuestro asistente Guido Poveda. Guido, bienvenido, muy buenas tardes, ¿desde dónde te conectas? Guido, ¿nos escuchas? Bueno, mientras revisamos entonces la conexión del micrófono de nuestro asistente Guido, entonces quisiera, doctor, compartir una inquietud que nos hace llegar Jocelyn Esperanza Martínez. Creo que tú eres de Ecuador, si no estoy mal, pero pues me corriges. Un saludo para todos nuestros asistentes y amigos que se conectan desde el país vecino de Ecuador. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál sería la motivación que usted le daría al personal de una empresa o su empresa para el éxito en una eficacia para una eficacia en ventas? Excelente conferencia y agradece también lo compartido. Muchas gracias, ¿me escucha perfectamente? Sí. Gracias a todos, que bueno, muchas gracias por esa pregunta de nuestra hermana, de nuestro hermano Ecuador. La pregunta de Jocelyn Martínez de Ecuador. Sí, señor, para que retomemos, por favor, les acabo de compartir el correo a nuestros asistentes para que cualquier cosa, pues ya podamos también ahí interactuar directamente con usted. Y toda la palabra es suya, doctor. ¿Cómo no? Decía, entiendo la pregunta, decía, ¿cuál sería la motivación para ventas? Sí, para que fueran asertivas las ventas. Para que fueran asertivas las ventas, ok. Ya voy para allá, ¿no? Sí, señor. Las ventas. Ok, muchísimas gracias a Jocelyn Martínez por la pregunta. Fíjense, en el sistema de ventas es fundamental, cuando uno habla de ventas asertivas, hay muchos factores que uno puede manejar desde el punto de vista de ventas asertivas. Por ejemplo, si hay un vendedor que tiene muchísimas ventas asertivas en su área, implica que ese vendedor conoce muy bien a su cliente. Implica que ese vendedor conoce muy bien a sus clientes, que conoce cuáles son los gustos y preferencias de esos clientes y cuando hablamos de una motivación para que las ventas sean asertivas, por lo general las empresas establecen unos sistemas de comisiones en el área de venta donde por encima de los rangos o valores de un indicador, por encima de un rango
reciben, digamos, incentivos para mejorar la asertividad de ventas. Es decir, en el caso que yo les coloqué, por ejemplo, una de las soluciones que se buscó para que los vendedores o los visitadores médicos en este caso tuvieran buenos resultados fue en la medida en que ese vendedor se acercara más al umbral. Recuerden que vimos un umbral y un rango máximo. Ese vendedor iba a tener un 5% de compensación del total de ventas que él había realizado en el mes. Entonces hay, digamos que dos tipos de motivaciones. Por un lado, una motivación desde el punto de vista cualitativo, porque implica que un vendedor conoce muy bien a su mercado, conoce muy bien a sus clientes, responde a las necesidades de ellos. Y por otro lado está la parte desde el punto de vista, digamos, monetario, que también sirve de motivación para que el vendedor busque hacer cada vez más ventas asertivas, ¿no? Entonces, no sé si con esto quedaría bien respondida la pregunta de la señora Jocelyn Martínez de Ecuador. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Esperamos que haya sido realmente completa la respuesta y de lo contrario, pues ella no lo manifestará. Kevin Álvarez, por su parte, pregunta, ¿la productividad puede medirse de forma individual como parámetro estadístico o simplemente cada empresa puede armar la fórmula? Bueno, es que depende del... muchísimas gracias a la pregunta de la señora Álvarez. Bueno, depende del objetivo de la empresa. La productividad estadísticamente la puedo medir por productividad individual o la puedo medir por productividad de la empresa. Lo común es que uno analice la productividad de la empresa en su conjunto, pero yo puedo, por ejemplo, en una empresa que tenga diferentes tipos de productos, yo puedo medir la productividad, por ejemplo, de un producto A, de un producto B, de un producto C, de un producto D, si quiero específicamente revisar la productividad de cada uno de los productos que vendo. Pero por lo general la productividad se vende en conjunto en una empresa, ¿no? Perfecto. Esperanza de Cual dice que sí, que muchas gracias y nos saluda desde Ecuador, así que un abrazo también muy grande para nuestros amigos en Ecuador. John Longa de Venezuela nos pregunta, ¿qué herramientas le recomienda a una pequeña empresa de asesoría para el comercio exterior? Muchísimas gracias a John. Un punto fundamental para poder determinar variables en comercio exterior en el caso venezolano tiene que ser la medición de costos, es decir, los costos operativos versus los costos, los costos operativos frente a lo que puede ser la ganancia por exportación de un producto. Realmente, bueno, Venezuela es mi país, conozco perfectamente y realmente los costos de exportación ahorita son bastante elevados. Sin embargo, lo fundamental para poder determinar un indicador debe ser costos de exportación entre costos totales. Si el costo de exportación entre costo total se acerca a 100 o supera 100 es desfavorable. Si el costo total de exportación entre costo total se acerca más a cero, quiere decir que hay menos riesgo de inversión y que lo va a poder realizar. Es decir, que la exportación va a ser beneficiosa para poder realizarla en los mercados internacionales. Muchísimas gracias por la respuesta y por supuesto también por la importante pregunta hecha por nuestro asistente. En este momento habilito el micrófono de nuestra asistente Fernanda Chango Luisa. Fernanda, bienvenida, buenas tardes, ¿desde dónde te conectas? Fernanda, ¿nos escuchas? Bueno, mientras Fernanda de pronto puede tomar su inquietud, pues comparto la que vía chat nos hace Beatriz Lorena Rodríguez. Ella dice, buenas tardes, pregunto desde Colombia. El ejemplo que nos ha compartido de la empresa farmacéutica es muy acertado y muestra la importancia de un correcto manejo de indicadores de gestión. Quisiera preguntarle al doctor Armando si ha medido en su experiencia el servicio al cliente y siendo algo subjetivo, ¿cómo se ha medido y cómo muestra un resultado a la gerencia al respecto? Muchísimas gracias a Lorena Rodríguez desde Colombia, agradezco su pregunta. Si he realizado indicadores de medición de servicio al cliente. Por ejemplo, hoy en día juega un papel
fundamental el servicio al cliente justamente. De hecho, los invito a que revisen, por ejemplo, la estrategia de internacionalización de la empresa Starbucks. Salen diferentes libros, los pueden buscar por internet y se van a dar cuenta que ellos realizaron todos unos instrumentos de medición fundamentados en encuestas, incluso online, con aplicaciones en los celulares, para que la gente expresara cuál era su opinión sobre la atención cuando tomaron un café en una empresa, en este caso Starbucks. Indicadores para medir servicio al cliente, hay muchísimos. Por ejemplo, el número de clientes satisfactorios entre el número total de clientes atendidos por 100. Mientras más cercano a 100 es más favorable, mientras más cercano a 0 es desfavorable. ¿Cómo vas a medir si un cliente se encuentra satisfecho o no? Un factor fundamental que te va a incidir y que además es esencial para que el cliente sea lo suficientemente sincero es a través de encuestas que puedes manejar o bien a través de la web, o bien incluso enviándolo directamente al cliente que pueda contestar, o bien en aplicaciones móviles en celulares, que hoy se está estilando muchísimo, ¿no? Eso en cuanto a la medida de servicio al cliente. Es fundamental hoy en día, más que nunca, poder tener un servicio de calidad a los clientes, sobre todo por lo que sería el valor y el valor de lo que es la recompra, ¿no? Que es fundamental. Y sobre todo también para posicionar la marca en la mente del consumidor. No sé si con esto queda satisfecha Lorena. Bueno, esperamos la respuesta de Lorena. Y mientras tanto, me gustaría habilitar el micrófono para que demos espacio ya en el cierre a 2 últimas preguntas. En este caso, iniciar con Jessica Paredes. Jessica, bienvenida. Buenas tardes. ¿Desde dónde te conectas? Jessica. Bueno, y como que hemos tenido inconvenientes con todos nuestra viva voz. Entonces, mientras tanto, compartiremos entonces las preguntas que nos están haciendo vía chat nuestros asistentes. Cerraremos con 2 más. En este momento, entonces, hablaremos sobre, nos dice Brian Andrés Checa. Buenas tardes desde Quito, Ecuador. Mi pregunta es, si analizamos los aspectos de venta como el ejemplo que nos presentó, el costo de oportunidad de una empresa sería mejor capacitar al personal o reclutar una mejor persona con mayores conocimientos. Muchísimas gracias a la pregunta de Brian. Fíjese, Brian, sobre los aspectos de venta y los costos de oportunidad. Bueno, costo de oportunidad, como tú bien sabes, desde el punto de vista de economía, mide la alternativa seleccionada en función de la mejor alternativa rechazada. Es decir, haces un análisis de qué es lo más barato o lo más beneficioso para la empresa. Si analizamos lo que yo señalé en la primera diapositiva sobre la nueva cultura empresarial y que estamos viendo al capital humano no como un costo, sino más bien como un beneficio y que nos encontramos en un mundo donde el conocimiento es el factor fundamental, yo te diría que sería prioritario reclutar personal, formarlo y tenerlo incentivado para que permita el desarrollo dentro de esa empresa, porque en la medida en que lo reclutes y lo formes y la persona se sienta motivado en esa empresa, esa persona va a desarrollarse y va a querer permanecer allí y va a entregar, se va a sentir motivado para trabajar en favor de la empresa, y eso forma parte de la memoria institucional que debe tener cualquier compañía, tener personas capacitadas que tengan muchos años, que conozcan el negocio, para así poder dar respuestas, ¿no? Entonces yo creo que de todas maneras también hay empresas que resultan más barato a lo mejor contratar lo que se llama por outsourcing fuerzas de ventas para poder tener resultados. Te diría que lo que te va a determinar el costo de oportunidad es el análisis que tienes que hacer sobre las ventajas y desventajas de contratar personal o formarlo. Eso puede ser un indicador que puede sacar, por ejemplo, costo. Son 2 indicadores, ¿no? Costos de personal entre costo total y costo de empresas de outsourcing entre costo total. La que te dé más es la que tienes que desechar. Por supuesto, lo multiplicas por 100 y te va a dar en porcentaje. Entonces, eso implica que si el costo de personal sobre el costo total más se acerca a 100, es menos favorable. Y si el costo de empresas de outsourcing entre el costo total más se acerca a 100 es la desfavorable, es decir, aquella que se acerque más a 100 es la desfavorable. Entonces, desde el punto de vista de costo de oportunidad, tú tendrías que desechar aquella que te dé
más en el rango o indicador que te indiqué. Desde el punto de vista matemático, ¿no? La respuesta. Muchísimas gracias, doctor Armando. Y para finalizar, hagámoslo con la inquietud que nos manifiesta David Condori desde Bolivia, quien agradece la conferencia y pregunta, ¿cuál es su enfoque de bienestar de trabajo en las estrategias de una empresa? Sí, un momento que estoy anotando. Sí, muchas gracias a David. Bueno, el bienestar de trabajo tiene que ver varios aspectos, ¿no? Tiene que ver la seguridad laboral, tiene que ver la motivación laboral, tiene que ver la capacidad de rotación, tiene que ver el esquema de incentivos. Hay muchísimas variables que tú debes realizar. Para ello, lo que pasa es que yo no mencioné, hay una serie de indicadores desde el punto de vista de recursos humanos. Te puedo mencionar algunos de ellos. Tú puedes mostrar, por ejemplo, bienestar en el trabajo. Una empresa que tenga una alta rotación de personal es una empresa que no está teniendo bienestar, no está generando bienestar de trabajo, porque quiere decir que las personas rotan porque no se sienten contentas. ¿Cómo se calcula ese indicador? Número de renuncias, por ejemplo, entre el número total de trabajadores por 100 y lo vas a tener en porcentaje, y ahí vas a tener, por ejemplo, la rotación que va a tener esa empresa mensual. Eso es uno de los indicadores. Otro aspecto fundamental es número de años, ¿ok?, que tiene el trabajador en la empresa entre el número de años que tiene la empresa. Si en la medida que eso se acerca a 100 es favorable, en la medida que se acerca a 0 es desfavorable, porque si tú tienes, por ejemplo, el número de años entre el número total de años que tiene la empresa y eso es 100, quiere decir que una persona que ingresó se está manteniendo en todos los años que tiene la empresa, y eso implica que hay poca rotación, y al haber poca rotación implica que la gente se siente bien, que hay bienestar en el trabajo. También puedes revisar incluso el número, otro indicador que te puede determinar también bienestar de trabajo, puede ser el número de vacantes ofertadas entre el número, número de vacantes ocupadas entre el número total de vacantes ocupadas. Si ese indicador, por ejemplo, te da que la mayoría de las vacantes no están siendo ocupadas, implica que la empresa no está siendo atractiva para el trabajador, con lo cual no hay mucho bienestar de trabajo. Entonces, esos son algunos de los 3 indicadores que te puedo indicar así verbalmente, pero pueden haber otros indicadores digamos, desde el punto de vista de recursos humanos que pueden ser interesantes, ¿no? Por ejemplo, el número de renuncias en los últimos años, o el número de personas que se mantienen, que ya te indiqué más o menos cómo se calcula. Son 3 variables que puedes considerar para tener o determinar el bienestar de trabajo, ¿no? Bueno, doctor, en este momento tenemos todavía muchas preguntas que se nos acumularon en el chat. Adelante, no tengo problema en contestarlas. Si ustedes quieren, yo no tengo problema en contestarlas. Pero entonces, pues la invitación es la siguiente. Ya que compartimos el correo electrónico de nuestro ponente, por aras de tiempo debemos ya ir terminando nuestro webinar el día de hoy, pero sí invitarlos para que puedan compartir las inquietudes que se quedaron aquí en el chat si de pronto, sin poderse contestar, o también si quieren ahondar en otros temas, ya que contamos con toda la disposición de nuestro ponente esta tarde. A cada uno de ustedes, nuestros asistentes, todo nuestro agradecimiento, primero por la comprensión ante las fallas técnicas que tuvimos, pero ante todo también porque, doctor, la mayoría lo felicitan en sus comentarios y exaltan la calidad en los contenidos que ha compartido hoy, y le agradecen también por la metodología utilizada, ya que fue un webinar en el que se pudo de pronto aclarar muchas dudas y llevar a la práctica otras. Y por supuesto, en nombre de nuestras directivas, en nombre de la comunidad académica de la Universidad Benito Juárez de México, y a título personal, agradecerle también, doctor, por su tiempo y por la buena disposición que ha compartido hoy con este público. No, muchísimas gracias a ustedes. Quedo de verdad abierto a las dudas que tengan. Agradecería, Paulina, si me puedes enviar tu correo también para cualquier cosita, y de verdad quedo a su disposición para contestar. Estoy a la orden. Gracias a todos los participantes por haber soportado un poquito el tema digamos, de las fallas técnicas que tuvimos, pero quedo a su disposición para esta u otra oportunidad poder compartir con todos. Muchas gracias a ustedes.